Creo conocerlo. Se acordó perfil de tu película y quiso amañar algo raro, ¿no? Citó, digamos, tu obra, que después fue película por Aristarain, Últimos días de la víctima, lo nombraron mal, pero te intentaron vincular a toda esta historia de Nisman. No, creo que no. Creo que apareció un periodista, porque la nota está firmada, que vio Últimos días. Además, son muchos los que subieron la película, sí, o los que comentaron en las redes sociales, que vean esta película donde está exactamente cómo lo matan a Nisman. Y... Por ahora no te llamaron a declarar, ¿no? No, sería un placer. Pero es notable este parecido de la realidad con la ficción, ¿no? Es cierto que la realidad imita a la ficción muchas veces. Y entonces es notable que en una película de 1982, basada en una novela de 1979, se ligue a un hecho oscuro, pero con una muerte, que ocurre en enero del 2015, después de 33, 34 años, lo que sé. Eso habla del poder de la literatura, del poder de la ficción, y eso habla también de lo que yo quise hacer con esa novela en 1979. No es casual que esto se ligue a una novela escrita bajo la dictadura de Videla y tratando de denunciar la criminalidad paraestatal, ¿no? La criminalidad ajena a las leyes, como fue Últimos días de la víctima. Porque en Últimos días de la víctima yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? 1978, todavía no me hicieron nada, yo no me podía ir del país. Bueno, esto lo expliqué acá, en la crítica de las armas está todo explicado, porque no me podía ir del país, tenía cáncer, así que tenía que estar acá y estaba muy deprimido. En el 75, ¿no? En el 75 tuve cáncer, igual seguí 2, 3 años muy deprimido, muy caído. Bueno, entonces, ¿qué digo? Escribo una novela, la literatura siempre me salvó. Y bueno, dije, ¿sobre qué? Y bueno, sobre un asesino, si este es la patria de los asesinos ahora. La historia se lee como asesinato bajo Videla, ¿no? Bajo el régimen del proceso. Y entonces imaginé un personaje, Mendizábal, que era un asesino a sueldo, muy exquisito, muy cuidadoso, muy profesional, y que lo contratan. Lo contratan y a él le pasa algo raro. Está en un momento, esto es lo raro del personaje, está en un momento de su vida, que yo le pongo 52 años, creo, porque en 1978, 52 años para mí era ser muy viejo, o empezar a hacerlo. Y este tipo se da cuenta que en la medida en que fue matando su propia vida, que no tiene una vida, que no tiene nada a su alrededor. Solamente un amigo que él va a ver por Florencio Varela, por allá, y al que lo visita una prostituta también, pero no tiene nada. Entonces comienza a elaborar una cosa muy loca de relacionarse con los que tienen relación con el tipo que tiene que matar. Entonces lo empieza a seguir, a sacarle fotos,
pincha las fotos se empieza a rayar. Y lo fascinante que tiene la novela es el proceso de paranoico y de rayadura del tipo y el ambiente de sofocamiento que sufren todos los personajes. Porque Mendizábal, que controla y vigila a todos, porque los quiere controlar, es la mirada del panóptico Foucaultiano, digamos, ¿no? Es la mirada de la dictadura de Videla, es la mirada de toda dictadura donde tiene que existir una sola mirada, una sola voz y lo múltiple no. Entonces, no era tan extraño que alguien se acordara, sobre todo cuando hicimos la película con Adolfo. Adolfo es una gran película, yo la vi de nuevo, hacía años que no la veía, y la vi por primera vez libre de todo problema, porque cuando alguien te adapta una novela tuya al cine, lo volvés loco, le decís, no, esto lo tenés que poner, no. Esto lo tenés que poner, esto lo tenés que poner. No pongas esto así. Bueno, al final me resigné y dije, pero mal, le dije, bueno, lo que pasa es que vos querés hacer tu película y no filmar mi novela. Esa es la verdad. No, te juro que no, quiero hacer una buena película. Bueno, lo logró, hizo una buena película, muy fiel a mi novela, pero muy distinta a la vez. ¿Y la pudiste ver más tranquilo ahora? Esta vez la vi libre de todo eso. Me pareció una gran película, una gran película. ¿Cómo ves esto que está pasando ahora, este momento tan tenso, tan conmocionado política y socialmente que estamos viviendo en nuestro país? Bueno, yo creo que hasta las elecciones, que el proyecto de esta gente es llegar, la oposición, digo, ¿no? El proyecto de los que no tienen proyecto es que las elecciones sean cuanto antes y erosionar absolutamente hasta a fondo la figura de la presidenta. De modo que la presidenta llegue a las elecciones muy deteriorada en su prestigio y en su capacidad de señalar a quién habrá que votar. Durante el primer gobierno de Perón, cuando hay elecciones durante el primer gobierno de Perón había afiches que decían vote a Perón votando a sus candidatos. Entonces Cristina hoy podría sacar un afiche, vote a Cristina votando a sus candidatos. Y ahí la foto de los dos candidatos. Entonces lo que la oposición trata de erosionar, de debilitar, es la fuerza de ese vote a Cristina votando a sus candidatos. Que eso no exista, ¿no? ¿Cómo vamos a votar a los candidatos de Cristina si ella es una asesina, es una corrupta, roba, todas las cosas que muy amablemente es el discurso, digamos, ideológico de la llamada oposición, que no es un discurso ideológico, en general es una agresión y una enorme capacidad para la injuria y el insulto. Y bueno, vi, porque trato de verla, la verdad, lo menos posible por mi sentido estético, a esta señora Carrió, diciendo, y después la vamos a poner presa por encubridora. Digo yo, esta sí que no le cuesta nada hablar, ¿no? Y bueno, y todos dicen lo mismo. La marcha del silencio. ¿Qué es la marcha del silencio? La marcha del silencio se hace para decir la culpa es del gobierno. Nosotros estamos en silencio, adoloridos, compungidos, porque este gobierno ha matado a un fiscal. Entonces salimos a marchar. Es muy fácil la solución, no hay que ser... El precio es ser un experto en novelas policiales. Esto es una novela policial. En una novela policial y en política, lo primero que hay que preguntar es ¿a quién perjudica el cadáver y a quién beneficia el cadáver? Si el tipo que muere está a 2 días de presentarse al Congreso para escracharte, es decir, para derruir desde el lado de la ley la figura presidencial, y aparece muerto 2 días antes, obviamente, todos dicen, lo mató la figura presidencial. La visión lineal indica eso. La visión lineal indica eso y por eso la mayor sospecha es que el asesinato haya venido de ahí, porque estaba cantado. Lo que es medio absurdo, sobre todo si tenemos en cuenta que el fiscal Nisman no tenía
según dicen todos los que han trabajado esta cuestión, muchas pruebas, y que era un tipo de no demasiada fortaleza, digamos, humana, ¿no? No mucha fibra como para presentarse a un congreso con pocas pruebas. Podemos pensar entonces que se suicidó, se quebró y se suicidó. Y también podemos pensar que lo suicidaron, por supuesto, como Mendizábal suicida al tipo Arravena, ¿no? En Últimos días de la víctima, que agarra, se pone unos guantes tipo cirujano, le mete el revólver, como se vio, y dispara. Eso también puede haber ocurrido. Si ocurrió eso, fueron servicios de información. Grandes, importantísimos servicios de información que trabajan intensamente en la Argentina, ligados con la Embajada de Estados Unidos. Sí, Santiago Bonel cuenta en su libro, donde extrae los cables de Wikileaks que le da Assange, que iba, él mismo se lo reconoce a Santiago Bonel y a Víctor Hugo, y dice que no siempre le hacía caso a la embajada, pero reconoce haber ido a la embajada. Me quedé pensando en la estrategia que vos identificás, la estrategia política respecto de horadar a la Presidenta de la Nación. ¿Crees que es por eso que no castigan duramente, por ejemplo, a Scioli, o es porque Scioli no representa básicamente las principales banderas del proyecto kirchnerista? Sí, yo creo que Scioli ha sido un tipo fiel, que no se le puede decir que haya traicionado, estuvo siempre, es cierto. Bien, estuvo siempre bien, correcto, como es serio. Ahora, ¿qué va a hacer una vez presidente? No sé, porque el mismo Kirchner cambió mucho cuando subió a la presidencia. Cuando uno se instala en un nuevo lugar, es otro, Francisco. ¿Quién iba a esperar que de Bergoglio iba a salir Francisco I? Pocos, sí. Pocos. Eso quiere decir que el lugar que ocupás te transforma. O vos podés tener la suficiente inteligencia como para decir, no, si estoy acá no puedo hacer lo que hacía antes. Acá hay que hacer algo nuevo. Y eso fue lo que pensó Bergoglio, con gran habilidad. Y bueno, y hoy en día es que lo quieren mucho, hace cosas notables. Espero que Eduardo Valdés me prometió una entrevista con Francisco, y me gustaría tenerla. ¿Sí? Sí, me gustaría discutir de Dios con él, no de política, de Dios. Pero bueno, ese es otro asunto. Te voy a pedir un favor, si tienen la entrevista, grábenla, así la podemos ver todos. Sí, lo sé, eso depende de él. Eso depende de él y de Eduardo Valdés. Eduardo Valdés fue alumno mío muchos años. Me parece que sin cámara va a ser mucho mejor, y después nos contás que... Después vengo, cuento, invento, ¿no? Que yo aparecí y dijo, José, ¡qué honor! Eso fue lo que dijo Kirchner la primera vez que me vio, porque me llamó a los 15 días, porque yo escribí Un flaco como cualquier otro, una nota muy encantadora, que a Cristina la hizo llorar y a Néstor le encantó, y a los 15 días me llamó el vocero presidencial y me dijo, flaco, ¿querés venir a tomar un feca con el presi? La puta, y yo, qué lenguaje nuevo. Bueno, entonces le seguí un poco la broma, ¿no? ¿Y dónde? Ah, donde vos quieras. Bueno, mira, decirle al presi que venga en la Avenida de Mayo, ¿cómo se llama el famoso? Tortoni. El Tortoni. Que lo espero en el Tortoni el miércoles a las 7 de la tarde. Que venga y ahí charlamos, tomamos feca. Bueno, pero vos estás loco, le digo. ¿Cómo va a ir al Tortoni a las 7 de la tarde el presidente? ¿Qué me estás vendiendo? Déjame embromar, voy yo a la Casa Rosada. Y hablamos tranquilo. ¿Vos te imaginás un presidente entrar al Tortoni? Al principio parece que iba, es más, cuentan que una vez retó a sus custodios porque él se fue al Tortoni y no lo siguieron, y ya era presidente, ¿no? Era muy poco conocido en aquel entonces. Sí, bueno, digamos que por ese momento podía ser, pero para mí era incómodo, de todos modos, y medio increíble todavía, ¿no? Todo era increíble. Pero bueno, cuando finalmente nos vimos, me dijo eso. José, qué honor. Y yo pensé, qué mentiroso. Pero después fue todo muy agradable. Durante 2 años y medio, después no sé. Amablemente, fue un adiós inteligente de los dos, como dice el tango.